Hola, hola colegas, vamos a resolver nuestro primer ejercicio de aplicación de la temática de determinación del movimiento de una partícula o determinación de la dinámica de una partícula. Entonces, el enunciado dice lo siguiente. Una pelota se lanza con una velocidad de 10 metros sobre segundo dirigida verticalmente. Es decir, lo que interpretamos aquí en esta primera parte es que la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo dirigida verticalmente. Entonces significa que el movimiento que vamos a analizar es un movimiento en el eje Y. ¿Sí? Ahora, desde una ventana ubicada a 20 metros. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos dice que la posición inicial, en este caso de la partícula o de la pelota, es 20 metros. ¿Sí? Esta va a ser nuestra Y sub 0 y esta va a ser nuestra V sub 0. Ahora, si se sabe que la aceleración de la pelota es constante e igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, ¿esto qué quiere decir? Nos indica que la aceleración en todo punto es la aceleración de la gravedad, dirigida hacia abajo, porque la aceleración de la gravedad lo que hace es que hace que los cuerpos pues tengan esa aceleración hacia abajo. Y nos dice, determine la velocidad v y la elevación y de la pelota sobre el suelo en cualquier tiempo t. ¿Qué quiere decir? Que debemos encontrar funciones de v y una función de y que esté en términos del tiempo. Es decir, que yo reemplace el tiempo y obtenga tanto la velocidad como la elevación. Luego, nos pide la elevación más alta que alcance la pelota y el valor correspondiente del tiempo. Es decir, ¿cuál es el punto máximo que alcanza la pelota? ¿Sí? ¿Por qué? Veamos este gráfico que representa un poco lo que vamos a analizar. La pelota se lanza desde aquí, que es la posición inicial. Medidas del suelo son 20 metros. ¿Sí? Entonces, se lanza la pelota con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. La pelota va a empezar a subir, a subir, a subir, pero va a llegar a un punto que va a alcanzar su posición máxima. ¿Por qué? Porque la aceleración es negativa. Entonces la aceleración lo que va a tratar de hacer es que la pelota empiece a descender nuevamente. Entonces va a subir, va a llegar a un punto máximo y aquí va a empezar a descender. ¿Sí? Hasta llegar al suelo. ¿Qué va a pasar en este punto máximo, cuando la pelota llega a un punto máximo? Lo que va a suceder es que la velocidad de repente va a pasar de 10, en algún punto va a ser 9, 8, 7, 6, no sabemos exactamente dónde, pero va a ir descendiendo, al punto de llegar a una velocidad de 0. Y cuando la velocidad sea 0, va a ser el punto máximo. ¿Por qué? Porque luego de ahí va a empezar a descender. Y su velocidad en cambio será negativa. Recordemos la teoría. ¿Sí? Entonces lo que nos pide primero es, bueno, como habíamos visto, una función de velocidad y una función de posición. Luego nos pide la elevación más alta, es decir, esta elevación más alta, ¿dónde se da? Y C nos pide el tiempo que la pelota golpea el suelo y la velocidad correspondiente. ¿Cuándo golpea el suelo? Yo sé que la pelota va a golpear el suelo cuando Y sea, ¿cuánto? 0. Perfecto. ¿Sí? Cuando Y sea 0. Ahí la pelota, ¿sí? Ahí va a cumplir lo que nos menciona el literal C. Dice que el tiempo que la pelota golpea el suelo es cuando Y es igual a 0. ¿Sí? Y nos pide qué velocidad es ahí, qué velocidad le corresponde. Pero como ya vamos a encontrar la cuestión de velocidad, pues va a ser muy, muy sencillo. Entonces, eso sería el primer paso, que es plantear el ejercicio, entender qué es lo que nos pide. Entonces, como ya hicimos un análisis de los datos y del enunciado, vamos a proceder ya a la resolución. Empecemos por el literal A. ¿Qué nos pedía? ¿Sí? La velocidad v y la elevación y de la pelota sobre el suelo en cualquier tiempo t. Es decir, yo debo encontrar una función v con respecto a t y una función y con respecto a t. ¿Sí? Entonces, yo conozco lo siguiente. Yo sé que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, ¿verdad?
Y también yo conozco cuál es el dato de aceleración, porque como vimos en los datos e incógnitas. Y sabemos que la aceleración en este caso es menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo siguiente. En lugar de colocar aquí aceleración, voy a colocar directamente el dato. Entonces me quedaría menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado es igual a, en este caso, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Para efectos prácticos vamos a omitir de momento las unidades, que nosotros sabemos que menos 9.81 está en metros sobre segundos al cuadrado. Y vamos a despejar. Entonces me quedaría menos 9.81 dt es igual a dv. ¿Qué es lo que he hecho aquí? He puesto, como recordemos en la teoría, lo que he hecho estoy generando una nueva ecuación. ¿Sí? En este lado de la ecuación tenemos solo dt y en este lado de la ecuación tenemos solo dv. Esa es la idea siempre, para poder integrar y obtener una nueva expresión. ¿Sí? Si tenemos más de un término en uno de los lados, pues va a ser un poco más complejo. Es por ello que trato siempre, ¿sí? O debo tratar siempre de que tenga un solo término o que tenga constante y un término, como en este caso, para poder aplicar el proceso de integración y que sea mucho más sencillo, como en este caso. Entonces aquí aplico la integración en ambos términos. La integral de menos 9.81 dt es igual a la integral de dv. ¿Sí? Ahora, esta integral está indefinida. ¿Sí? Y a mí una integral indefinida no me va a ayudar a determinar correctamente una ecuación de velocidad, ¿sí? En este caso, que sea para cualquier tiempo. Yo debo tener una integral definida. Como tenemos aquí con respecto al tiempo, significa que aquí tenemos una función del tiempo, yo voy a generar los límites en función de lo que conozco del tiempo. ¿Sí? Y yo conozco del tiempo que el tiempo inicial es 0. ¿Sí? Es un dato bastante interesante. Y el tiempo final, pues no lo conozco. Es un tiempo que va a quedar como variable. Recordemos la teoría, por eso es muy importante conocer la teoría. Y la velocidad, ¿cuáles serán sus límites en ese caso? La velocidad inicial, ¿sí? Hasta la velocidad final. Pero yo conozco ya la velocidad inicial. ¿Sí? En este caso, la velocidad inicial, recordemos que es igual a 10 metros sobre segundo. Entonces ya he definido la integral. Voy a reescribirla, sacando también la constante. Entonces me quedaría menos 9,81 integral de dt definida entre 0 y cualquier tiempo, cualquier instante de tiempo. Esto es igual a la integral de dv, ¿sí? Esta definida entre 10, recordemos que esto es 0, entre 10 y cualquier instante de velocidad. ¿Sí? Resolvemos la integral. ¿Cómo nos queda? Menos 9,81 t, que está definida entre 0 y t, es igual a v, que está definida entre 10 y v. ¿Sí? Recordemos cómo se resolvía integrales definidas. Y nos quedaría lo siguiente, menos 9.81, que multiplica ahí, t reemplazo con t me queda lo mismo, menos t reemplazo con 0, 0. Y esto es igual, esto recuerda, son conceptos de integrales definidas que ya debemos estar muy claros en este punto de la asignatura en general. O sea, porque conocimientos previos para esa asignatura pues son cálculo, matemáticas, entonces son temas que no vamos a profundizar mucho, sino que vamos a ir pasando más rápido. Igual acá, nos quedaría v menos, ¿sí? 10. Resuelvo esto, me queda menos 9,81 t es igual a v menos 10. Miren lo que tengo. Tengo
la variable v y la variable tiempo. Voy a despejar porque yo quería una ecuación de v. Entonces v va a ser igual a 10, pasando al término de acá, menos 9.81t. ¿Se acuerdan que la aceleración está en metros por segundo al cuadrado? Si lo multiplico por segundos, ¿qué va a quedar? Metros por segundo. Es decir, que esta expresión va a estar en metros por segundo. ¿Sí? Miren, y tengo una ecuación de velocidad, en función del tiempo. Es decir, yo reemplazo cualquier instante de tiempo y obtengo cuál es la velocidad. Entonces he cumplido con el primer requerimiento. Ahora vamos a encontrar una expresión para que me ayude a mí a encontrar la posición en cualquier instante de tiempo. Vamos a nombrar a nuestra ecuación de velocidad como ecuación 1. ¿Sí? Ahora, como segunda parte del literal A, nos pedía una ecuación de posición en función del tiempo. Y analizamos. ¿Qué ecuación me puede servir para encontrar la posición con respecto al tiempo? Y teniendo en cuenta que yo ya tengo la velocidad. Entonces recuerdo lo siguiente, que la velocidad es igual a la derivada de la posición, en este caso y, con respecto de el tiempo. ¿Sí? Entonces con esto yo puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, voy a hacer el siguiente despeje. V por dt es igual a dy. Y v yo ya lo conozco. ¿Sí? Voy a reemplazar aquí v. Me quedaría de la siguiente manera. 10 menos 9.81t. Esto multiplicado por dt es igual a dy. ¿Sí? ¿Por qué he hecho esto? Si se fijan, he dejado en este término todo lo que tiene que ver con tiempo y en este término he dejado solo posición. Entonces estoy a un solo paso de obtener la expresión que requiero. ¿Cómo lo voy a hacer? Aplicando integrales. ¿Sí? Entonces voy a poner integral, ¿sí?, de 10 menos 9.81t, esto por dt es igual a la integral de dy. Pero la integral tiene que ser definida, porque si la integral no es definida, yo no puedo representar el movimiento. Recordemos la parte teórica. Es por eso que es muy importante que tengamos clara la teoría de esta temática en particular. Recuerden que el video también está subido en el canal. Entonces, ¿cómo defino esa expresión? Vamos a definir el tiempo. El tiempo se lo define desde un tiempo sub 0, un tiempo inicial, que en este caso va a ser 0 segundos, porque el tiempo en este caso arranca en 0. Yo conozco que el movimiento empieza en 0. Y yo sé que en 0 segundos, ¿qué más conozco en 0 segundos? Que la posición de la partícula es 20. Es decir, defino ya el rango de inicio de la posición. ¿Sí? Esto tiene que estar en concordancia, es decir, tiene que ser el mismo instante. En el instante 0 yo sé que la posición es 20. Si yo tuviera, por ejemplo, la posición en otro instante de tiempo diferente, no voy a poder poner aquí 0. Si no, por ejemplo, en caso de que me dijeran, en 5 segundos la posición es 10, entonces tengo que colocar aquí 5, 10, porque debe corresponder al movimiento en particular. ¿Sí? Entonces yo sé que en 0 la posición es 20, porque ahí arranca el movimiento, en 20 metros. ¿Sí? Entonces, en la parte superior voy a colocar aquí t, es decir, cualquier instante de tiempo que aún no he definido, porque no lo conozco, no sé cualquier instante de tiempo que yo quiero calcular. Y acá, mi límite va a ser y. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a resolver esta expresión y obtengo lo siguiente. Vamos por acá. ¿Qué me quedaría? Voy resolviendo esta integral. Recordemos, son integrales definidas. No hay mayor ciencia, no es nada del otro mundo. Vamos a resolver únicamente esto. Nos quedaría 10t
menos 9.81. Esto quedaría t cuadrado sobre 2, resolviendo la integral. Y esto, ¿entre qué límites está? Entre 0 y t. ¿Sí? ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a y definida entre 20 y y. ¿Sí? Nos falta un pasito ya para obtener la expresión que necesitamos. He pasado acá la expresión porque ya se nos acabó la pizarra. Bueno, entonces, continuamos y vamos a resolver ya la parte final de esta integral definida. ¿Qué debemos hacer? Reemplazar en lugar de t los límites que hemos establecido. Igual, en lugar de y, los límites que hemos establecido. Entonces, recordemos que es límite superior menos límite inferior. Entonces voy a colocar acá. ¿Cómo me quedaría? 10 en lugar de t, pues va t igual 10t menos 9.81, aquí igual sería t elevado al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Esto tiene que ser menos, ¿sí?, la misma expresión, pero en lugar de t voy a reemplazar 0. Pero ya sabemos que nos va a dar 0, porque aquí sería 10 por 0, 0, 9.81 por 0, 0. Entonces no la voy a escribir. ¿Sí? Quedaría de esta manera. Esto va a ser igual ¿a qué? Igual, límite superior que sería y menos límite inferior que sería menos, reemplazando aquí, 20. Y ya tengo una expresión de posición, si se fijan. Voy a únicamente a despejarla. ¿Qué sería? Y es igual, ¿sí?, a 10t menos 9.81 sobre 2 t cuadrado, ¿sí?, y más 20. Por lo que es lo mismo. Y es igual a 10t menos 4.95 t cuadrado más 20. ¿Sí? Y esta va a ser mi expresión de la posición respecto al tiempo. Es decir, que yo reemplazo aquí el tiempo y obtengo la posición de la partícula en cualquier instante. A esta expresión la voy a llamar ecuación 2. Ahora vamos a resolver el literal B, que nos pide la elevación más alta que alcanza la pelota. Es decir, va a ser el Y máximo. ¿Y qué nos dice? ¿En qué instante de tiempo se da esto? Entonces yo analizo. ¿Qué ocurre cuando la posición de la pelota es máxima? Recordemos, el niño o quien sea lanza la pelota, ¿sí? La pelota llega a un punto máximo y luego empieza a caer nuevamente, ¿sí? Hace este movimiento, la pelota. Entonces, en el punto máximo pasa algo interesante, y es que la velocidad es igual a 0. Esa es una gran ventaja en el Y máximo, ¿sí? Yo sé que la velocidad es 0. Entonces voy a aprovecharme de esa ventaja. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar nuestra ecuación de velocidad, ¿sí? Recordemos nuestra ecuación 1, que era que la velocidad es igual a 10 menos 9.81 t. ¿Sí? Recordemos que esa era nuestra ecuación de velocidad. Entonces, lo que voy a hacer es que en lugar de poner acá v, voy a reemplazar ya con el dato conocido, porque yo sé que v es igual a 0, cuando el y es máximo. Entonces voy a colocar acá 0 es igual a 10 menos
9.81t. ¿Cuál es la única incógnita de esta expresión? Exactamente, el tiempo. Pues aquí despejamos el tiempo o resolvemos esta expresión y obtenemos como resultado que el tiempo es 1.019 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que inició el tiempo, desde que inició el movimiento, ¿sí?, pasaron 1.019 segundos y la partícula ya alcanzó, o la pelota en este caso, alcanzó ya la velocidad de cero y por ende su punto máximo. Es decir, hizo esto, llegó arriba y empezó a caer, ¿sí? Lo que hizo recordemos que la partícula empezaba así, sube, llega acá a un punto donde y es máximo, pero donde y es máximo, la velocidad es igual a cero. Entonces yo me aproveché, recordemos, de esa ventaja. Entonces el tiempo en el que ocurre ese y máximo es 1.019 y he resuelto esa incógnita. Ahora, ¿cuál es el y máximo? Pues está sencillo, porque si ya sé en qué tiempo ocurre, voy a hacer uso de nuestra segunda ecuación, de nuestra ecuación 2. Recordemos que nuestra ecuación 2, ¿sí?, era la siguiente: 10t menos 4.95t cuadrado, ¿sí?, y esto más 20. Esta era nuestra expresión, ¿sí? Lo único que voy a hacer es que en lugar de colocar t, voy a reemplazar con el tiempo de 1.019 y de esta manera obtengo el siguiente resultado: y es igual a 25.1 metros. Es decir, que cuando y llega a 25.1 metros, tiene una velocidad igual a 0. Recordemos que el movimiento empezaba en 20. Entonces el y máximo, en este caso, es 25.1 metros. ¿Cuánto alcanzaba la pelota? Únicamente 5.1 metros desde que empezó a subir. Luego de que alcanzó esto, ¿sí?, un movimiento relativo podríamos decir, luego empieza a descender. ¿Sí? Empieza a descender. Hasta que luego obviamente va a llegar a alcanzar el suelo. ¿Y el suelo dónde lo alcanza? Y esto nos va a servir para el siguiente numeral. Alcanza el suelo, recordemos, cuando y es igual a 0. ¿Sí? Cuando y es igual a 0, ahí alcanza el suelo. Ahora vamos a encontrar nuestro literal C. El literal C nos dice en qué tiempo la pelota alcanza el suelo y cuál es su velocidad. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad cuando alcanza el suelo? Entonces recordemos, la pelota lo que hace es que parte de 20, ¿sí?, aquí está el niño en la lanza, llega a un punto máximo y luego por efecto de la gravedad en este caso empieza a descender hasta llegar al suelo, ¿sí? Lo que yo sé, recuerden del análisis del enunciado, es que la posición, ¿sí?, de la pelota cuando alcanza el suelo es y igual a 0, ¿sí?, y igual a 0. Entonces yo debo encontrar ese tiempo cuando la pelota llega al suelo, es decir, cuando y es igual a 0. Entonces eso ya nos da una pista y de seguro ya se lo imaginan, es algo muy similar a lo que hicimos en el literal B. Y lo que debemos hacer es que hacemos uso de la ecuación de posición. Perfecto, yo sé que ustedes lo dijeron. Entonces utilizamos nuestra ecuación de posición. Recordemos que la ecuación de posición, ¿cuál era? Nuestra ecuación 2. ¿Qué decía? Y es igual a ¿qué? A 10t, ¿sí?, 10t menos 4.95 menos 4.95t cuadrado. ¿Qué me falta ahí? Más 20.
¿sí? Esa era nuestra ecuación 2. ¿Sí? Y es igual a 10t más 20 y menos 4.95 t cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como yo sé que la pelota, ¿sí?, alcanza el suelo cuando y es igual a 0, aquí fácil, en vez de y, ¿qué coloco? 0 es igual a 10t menos 4.95 t cuadrado y más 20. ¿Sí? ¿Y cuál es la única incógnita de esta ecuación? Perfecto, t. Entonces t, pero como es una ecuación cuadrática, nos va a dar dos valores. ¿Sí? Y aquí, t va a ser igual, si resolvemos esta expresión, esto lo pueden hacer del método que ustedes quieran, utilizando la forma que ustedes quieran. Nos sale esto de aquí, menos 1.2435 y también me sale un tiempo, esto voy a llamarle 1, un tiempo 2 me sale de 3.285. Estos son obviamente segundos. ¿Sí? Perdón, son 3.28 segundos. ¿Sí? Aquí son, sí, aquí está bien, 3.24, 3 segundos. ¿Sí? Acá son 3.28 segundos. Entonces, ¿qué tiempo yo voy a tomar? ¿Cuál de los dos? Obviamente este de acá. ¿Por qué? Porque un tiempo negativo no tiene una interpretación física, ¿sí? Porque el movimiento empezó cuando el tiempo era 0, es decir, antes de eso el movimiento pues no estaba catalogado, no estaba definido y por tanto este tiempo de aquí no define al menos el fenómeno que estamos nosotros analizando. Entonces el tiempo va a ser 3.28 segundos. ¿Qué significa? Que desde que empezó el movimiento hasta que llegó al suelo, subió, bajó, llegó al suelo, ha pasado 3.28 segundos. Perfecto. Como ya conozco el tiempo en el cual la pelota llegó al suelo, fácil encuentro la velocidad. ¿Cómo? Con nuestra ecuación de velocidad. Porque recordemos que definimos una ecuación de la velocidad en función del tiempo. Y recordemos, la ecuación de velocidad, ¿cuál era? Era 10 menos 9.81 t. ¿Qué significa? Que si yo reemplazo cualquier instante de tiempo en esta ecuación de velocidad, yo voy a obtener la posición de esta pelota, de esta partícula, que la estoy analizando como partícula. Entonces, aquí la velocidad va a ser igual a 10 menos 9.81 y en lugar de t, ¿qué pongo? 3.28. Resuelvo esto y ¿qué me da como resultado? Que la velocidad, ¿sí?, es menos 22 metros sobre segundo. ¿Qué significa? ¿Por qué menos? Porque, ¿sí?, para efectos de nuestro análisis, lo que va hacia arriba era positivo. Pero como la pelota llegó a este punto, ¿sí?, luego empezó a descender. ¿Qué pasó? Cuando ya llega aquí al suelo, su velocidad, en este instante ya justo antes de golpear el suelo, ¿sí?, un instante, un mínimo instante antes de golpear el suelo, ¿cuál es? Es 22 metros, perdón, es 22 metros sobre segundo. ¿Sí? El signo negativo, recuerden, indica el sentido de la velocidad. ¿Sí? El sentido de esta velocidad es hacia abajo. Pueden dejarlo ustedes con signo negativo o indicando la flecha. Recuerden, los signos en la velocidad y en la aceleración nos indican el comportamiento de la partícula. En este caso nos indican que esta velocidad es hacia abajo. Porque recordemos, cuando partía el enunciado, esta velocidad iba hacia arriba. Lancé la pelota y luego fue cayendo. Entonces la velocidad en este punto es 22 metros sobre segundo. ¿Sí? Luego nos pide el enunciado también hacer las gráficas, ¿sí?, de posición de velocidad. Eso es sencillo, ¿sí? Eso no lo vamos a tratar en este video. Ya realizamos gráficas en videos anteriores, entonces sí pueden revisar cómo se realizan. Es fácil. Planteo una tabla en la cual reemplazo diferentes tiempos, por ejemplo desde 1, 2, 3, 4 y voy graficando, ¿sí?, tanto la posición como la velocidad.
la ecuación de velocidad. ¿Sí? Eso es todo en este video, queridos amigos. Espero que haya sido de su utilidad, que hayan comprendido la explicación. Y nos vemos en un próximo video. Chao.